Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Siempre fue un mimoso. Les voy a hablar del corazón. Yo no hablo con mis progenitores. Hola Juanchi, ¿cómo andás? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor @Álvaro La Rosa. Adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Qué tal, Sapo? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Jorge Valmeli? ¿Todo bien, Sapo? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Danitus? Hola, ¿qué tal, @Wikimacana? Hola, ¿qué tal, @César Giacosa? Soy Chermaster Estrella de la Transmisión Espacial de FM del Sol. Hola, ¿qué tal para todos? ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Muy bien. ¿Sí? Bien. ¿Novedades? ¿Subidas? Aparicio, te estoy buscando. ¿Qué fin de semana? ¿Dónde Esa es la postal del ¿Dónde fin de está? semana, ¿no? Postales de Masoyer, está bien. Sí, una de las postales. Tenés postales acá en la capital, de la rural del Prado. No sé si vieron la guardería de corderitos. No. No. ¿Cómo ¿No? es la guardería de corderitos? Yo tengo sentimientos ambivalentes. O sea, es con como una respecto a la ropería guardería. de camperas de corderito. No. No. Es una guardería donde los más peques, pero también los grandes, pueden ir y darle a amamantar un corderito y acariciarlo. Y después eventualmente faenarlo también. No, eso no. No creo. No, eso no. Pero sí, es como una de las Si es novedades. un corderito muy chico, aparte no Baby Lamb. se lo faena. No. Se lo come crudo. No, si es muy chiquito, no tiene. Hay que dejarlo engordar un poquito, Sapo. No, Es bueno. como comerse un pollo. Por eso, al final de la rural, cuando ya le dieron abundante. No da tema. tiempo. Bueno, esa es alguna de las novedades que tiene la rural. Qué Tiene- lindo darle una memita a un cordero. Es algo muy. Es muy tierno. Muy tierno. Es muy tierno. Y es, No es- está bueno hacer eso. Bueno, y es un boom. Hay que mantener la distancia. Hay que mantener la distancia de la eventual comida. Porque si Eso, te empezás sí. a amigar. No, para nada. Mal. Yo podría. Mal. Yo tuve un corderito guacho. Le pusimos Snoopy. Snoopy. ¿eh? Snoopy, como el perro. Justo este fin de semana, como en el baúl de los recuerdos, un baúl que tengo en casa. Lo encontraste, me muero. ¿Tenés un literal baúl de los recuerdos? Tengo así como una suerte de baúl de los recuerdos donde tengo de todo. Por ejemplo, de todo es DVDs de músicas, de recitales, cosas que, no sé, como que las dejé ahí porque dije, esto no lo voy a usar nunca más. ¿Qué hay en el baúl de los recuerdos de Juanchi? Y después hay historietas escritas para cuando yo tenía 10, 11, 12 años. Hay cuadernos de historietas. Un Rómulo, por ejemplo. Exacto, Sí. el ratón Rómulo. El carnet de periodista de Un TV Ciudad. personaje. Pero circulaban entonces, o sea. Sí, Bueno, claro. sí, claro. El Sapo conoció el ratón Sí, Rómulo. sí, claro. Los Cucarach Busters. Ah, sí, de eso ya hemos sí, hablado. sí. Hay fotos, hay un álbum de fotos bastante venido a menos porque las fotos se le han salido. Y los niños fueron a revisar el baúl y se encontraron con varias de esas fotos. Hay una que yo tengo 2 años, prácticamente estoy llorando como un marrano. Decía que no paraba de hacer una rabieta y alguien fue y dijo como momento de foto, plac. Aparte no era como ahora, viste, que con el celular podés sacar. O sea, era que ir a buscar una cámara, o sea, había que tener una intencionalidad bien marcada para. Necesito esa foto. La tengo acá, en el auto. Después en la tanda te vas hasta ahí, la traes y Por- la digitalizamos. Porque de todas las fotos que estaban en el manojo de fotos que estaba, dije, me voy a quedar con esta que estoy llorando, un marrano, me la voy a llevar. El resto la dejé ahí en el baúl. Pero otra de las fotos, estoy yo, con
con Snoopy, dándole una mema a Snoopy. Ah, bueno, pero qué increíble la vuelta de la vida, Juan. Sí. Un año después, está la foto de cuando. Sí, no sé qué fue con Snoopy. Por ejemplo, yo tenía un pollo que se llamaba Morronguito, que Todos buenos nombres, ¿no? Sí. Digamos todo. Todo. Y ¿Qué fue de Morronguito? Morronguito me lo regalaron hecho un pollito muy chiquitito, amarillito, así, en una cajita, como sorpresita a un cumpleaños. Tuve uno también, Claro. recuerdo jugar con él en la cocina de casa. No era muy de sobrevivir el la que pollito, cumplía ¿no? años, tenía, el padre tenía un local de... ¿Qué queda? Irán, vamos a decirlo todo. O sea, Digo, por si tenías alguna duda de cuál iba a ser el futuro. de Sí, Morronguito, y manejaba toda la cadena de producción, claramente. Y bueno, Sí, claro. y acá hacemos... En realidad era una sorpresita muy jodida para que vos volvieras a tu casa. Che, ¿qué te dieron de sorpresitas? Un pollito. Vos como padre te querés matar. ¿Y ahora qué hago con el pollito? Fue mi primera mascota. Yo tengo al día de hoy. También las recuerdo- mías, ¿eh? También las mías. ¿Pollito? Sí. ¿Pollito? Ah, vos, pero Claro. para mí Pero- fue un dolor cuando tuve que entrar el pollito, no se hace una idea. Hasta el día de hoy no lo procesé. Pero... ¿A quién se lo entregaste? ¿A quién se lo Se lo entregaste? entregamos a alguien que tenía, supuestamente que tenía una chacra. La típica. Ah, Recuerdo la misma. yo No, fui. hay una persona que tiene una chacra que va a ir ahí. Yo fui... ¿La puedo ir a ver? No. Tenemos que dejar al Bobby. Lo llevamos a una chacra donde los perros andan libres, no Pero, sé qué. pero recuerdo que en no mi caso sabes, era- no sabes el destino de tu... Yo sé el destino de mi yo no pollo. sé, no, nunca lo supe. Yo ¿Qué lo fue su- de Morronguito? Yo lo supe. Una nugget. Vos creció, mirá que el pollo, yo lo tuve meses, me acuerdo que lo llevé a un partido de Peñarol por el campeonato uruguayo, estamos hablando, no sé, año 86, 87. Se viene la César, caída. Zócalo, la Sí. historia de Morronguito. Se viene la caída. No, ninguna caída. Y creció de repente, se convirtió en gallina. Y estaba en la cajita y le hice firmar a algunos jugadores de Peñarol, me acuerdo. Y estaba la firma del Bomba Villar, por ejemplo. Y algunos otros no me acuerdo, pero eran varios. Y después el pollo creció bastante. Ese pollo prefería estar en un criadero con luz 24 horas que ser En la paseado cancha. por la Amsterdam. No, la verdad que no. Ser verdad rociado por gas pimienta. Lo único. Puta madre. No, el Los fútbol era Paliana, diferente en la esa época. Republicana. El fútbol era diferente en esa Cuando época. Estaba la había familia. policía. No estaba la había la violencia que había hoy en aquel fútbol de los 80. Morronguito podía ir a ver un partido de fútbol. Podías ir con tu pollo al estadio. Esa era la realidad. Está el Zócalo. Llevé a mi pollo Morronguito a ver a Peñarol. Y Morronguito Era de creció. Peñarol el morronguito, ¿no? Sí, yo qué sé. Morronguito creció Era amarillo. y después lo perseguían los gatos. Y otra cosa que hacía era robar comida de la cocina y aparecerse, ¿no? La cuestión es que ya de pasar de ser un pollito amarillo muy tierno, tenía la forma de un pollo ya que era demasiado grande. Y hubo un momento que dijeron, vamos a llevarlo al campo de mis primos. Y yo fui y lo introduje en el gallinero. Era un gallinero con mucho pollo. Y cuando dejé el pollo ese que venía de la ciudad, fue rodeado por todos los otros pollos. Como vos venís y ponés un pollo nuevo, se vienen y todos lo rodean y ¡boom! Le encajaron un picotazo, como diciendo, bueno, acá ¿viste? Somos los locales. Lo que pasó con Morronguito fue que Morronguito pasó a ser de pollo a gallo. Y como había sido criado justamente entre humanos, En cautiverio. así, en una casa, era un gallo que no le tenía miedo a las personas. Entonces cada vez que entrabas al gallinero te atacaba. Y entonces lo mataron, lo sacrificaron. Se transformó en un rebelde. Me sorprendiste, pensé que No, terminaba mejor la historia. No, bueno, digo, a ver. De esa cantidad de pollitos que fueron regalados en ese cumpleaños, muchos vieron la muerte prematura. Por ejemplo, fueron aplastados por los patines de una hermana más chica. Se fueron comidos por una rata. El mío, para mí, que lo dejaron en 21 de Yaure, ahí, al cruzar la calle. ¿A vos, vos no lo fuiste a llevar a Chacra? No, a mí dijeron, no, se va. Te lo tiraron a la basura. Se va una chacra, no sé qué. Bueno. Creo que eran dos, fueron bueno, con otro amigo más, con el Juanjo también, que también Sí. los dos juntaron a los dos pollitos. A los dos pollos para y sacarse. se fueron a la chacra. Pero fue en el mismo cumpleaños que Sí, consiguieron. claro, todo lo mismo. está. Sí, Todo sí. lo mismo, No, claro. La historia de Morronguito, signada por la violencia, ¿no? Fue a ver a Peñarol, se hizo hincha,
Después se volvió demasiado violento y hubo que sacrificarlo. Pero además, sí. Sí. Y tenía otro problema también. Morronguito, ¿qué era? Picoteaba mucho a la gallina. ¿Estás haciendo con una metáfora? No, o era picotear era realidad, legal? tenía esos dos problemas. Picoteaba a la gallina, te atacaba cuando entrabas al gallinero. Era una suerte de misógeno. No, era un animal no criado en normas, en normas sociales del gallinero. No criado como pollo. Criado Que sí, claro. Se crió en otro ambiente. ¿De tal palo tal astilla? En el ambiente de la calle. Morronguito se crió en la universidad de la calle. Y sí, porque andaba. Zócalo. Andaba suelto y. Ahí, viste que los gallineros, dentro de todo, están bastante bien protegidos. Porque tenés, sobre todo, trampa para comadreja. Cada vez que agarras una comadreja, lo que haces es le abrís la trampa y se la soltás a los perros. Y los perros se encargan de hacer la pelota. Un zorro ya se te puede arrimar al gallinero, pero es muy raro a veces encontrar un zorro en una trampa, ¿viste? Por algo son zorros también. ¿no? Morronguito robaba. Morronguito robaba comida, sí, de la cocina. O sea, de Peñarol robaba, picoteaba, era muy violento y hubo que sacrificarlo. Sí. La historia de Morronguito. Sí. No estoy haciendo ningún tipo de... No, claro. Era un pollito. Solo estoy contando cronológicamente. Nico, vos tuviste un pollo también. Terminé teniendo un pollo. En realidad, al principio tenía más. Porque Opa. Apareció un vendedor en la calle de Vergara. ¿no? No, al contrario, es trágico. Porque apareció con un montón de pollitos. Creo que se compraron 3 o 4. Y lo que recuerdo de esa primera noche es que murieron varios. ¿Eran 3 o 4? Porque creo que uno se lo regalamos a un vecino. Son varios y eran 3, murieron 2. Bueno, recuerdo que terminé con uno. No me acuerdo si sobrevivieron 2 y uno lo regalamos. O si de esos 3 o 4 se murieron. ¿Le pusiste 3 nombre? O 2. Sí, pero no recuerdo el nombre. Era muy chico. De hecho, no querías recordar el nombre. No. Recuerdo en general. No, era muy chico. Capaz Fito, que tenía 4 años. Fito. No. Sí. No sé cómo se llamaba. Sí. Luis. Frederick Engels. Vuela alto, Morronguito, ponen en el chat. Morronguito, la historia de un pollo orejano. Era un poco orejano, Morronguito. ¿no? Bueno, sí, por eso te digo. Era un pollo rebelde. Pollo rebelde, sí. Bueno, pero pollo. todo esto viene a colación del otro. De Snoopy. De Snoopy, claro, Snoopy. Snoopy, un corderito ahí, sí, se lleva muy bien con el perro también. Porque estaba en el jardín, ¿no? Quizás se creyera se perro. crió en el jardín. Se creyera perro, quizás. No así otro borrego que cuando yo era chico era un borrego guacho y que me topó. Me generó ese recuerdo así medio de cagazo, ¿no? Al principio. Te atacó un borrego. Un borrego guacho que andaba ahí suelto, viste, era topador. Y yo tendría, no sé, 3 años. Te volteaba. Sí, ni me acuerdo. Yo tengo el recuerdo de creer recordar cuando me topó el borrego guacho. Pero seguramente Te lo contaron. me lo contaron. Te indujeron el recuerdo. Y te lo cuentan. Es el clásico recuerdo implantado. Claro, es el recuerdo implantado. A vos te topó un cordero guacho. Yo tengo imagen de estar enfrentado, de querer ir a un lugar que se me cruzó, estaba el cordero guacho en el camino. No sé si tengo un recuerdo llorando al lado de una estufa, no sé. Eso son mis recuerdos, pero seguramente sean todos implantados. Sí. Bueno, hay un montón de mensajes que no los voy a leer. Sí. En casa había un borrego topador también. O sea, no voy a caer en ese tipo de provocaciones. Borrego Porque topador. ya metiste la de borrego topador y bueno. Y bueno, sí, el borrego topador. El clásico borrego topador. Pasa mucho. Hablando de rebeldes, Perdón, orejanos. postales, entonces, la postal de la Rural del Prado, la postal de Masoyer, ¿no? 20ª marcha a Masoyer con acampada, rememorando la figura de Aparicio Saravia. Ese tiro que un poco le pegó a todos. Le pegó a todos. Poneme. Vamos a escuchar, porque tiene que sonar, obviamente, ¿no? La postal de Masoyer no puede ser sin la canción del Flaco Fossati. No, exactamente. De Poncho Blanco, Julián Murguía, la voz de Carlos María Fossati.
¿no? ¿Vieron el poncho de Luis Lacalle Pou? Que usó en Masoyer. Carlos María Fossati tiene un poncho. Era Armani, coincidió con la muerte. ¿Vieron de que era Giorgio. ahí lo tienen, muy fashion, me dio más indigenista que blanco caudillo. Evo Pou. Evo Pou. Ay, qué lindo Evo Pou. Sí, porque Carlos María Fossati. A ver, es un poncho. Es un poncho. No tengo ni idea de poncho. No. Son más sencillos que esos. Eso es un poncho de gala. O si existe algo así. Sí, parece como de manos de Uruguay. Claro, una cosa muy trabajada, muy estilizada. Con el que vas al Teatro Solís. ¿Qué? A ver. Cuando toca la misa criolla. Claro. Está la misa criolla y va. La misa criolla en el Teatro Solís y Sí. te vas en el poncho Claro, ese. con ese poncho, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí? Hay Una torta frita, ¿no es? Está sacando una torta frita del aceite, Irving. Bien. Me parece que sí. No, eso es Está haciendo un guiso. Es un hisopado. Está haciendo un guiso. hisopado. ¿No? Sí. Ujú. Está haciendo un guiso. Sí. Está El bien, es un clásico cucharón, guiso parecía de una torta Masoyer. frita. Está bien. Un cucharón. Como debe ser Luis en Masoyer, después de ser presidente, @Romina Pelle. Romina, una de las guerreras digitales de la batalla cultural. Siempre está el firme ahí, coalicionista, blanca. Volvió, igual Vaya un homenaje a ella. se mantuvo, digamos, en silencio, evitó mucho los micrófonos, se sacó las fotos, las selfies correspondientes, volvió después de 5 años, ¿no? Claro. O sea, estuvo ausente de esta trascendente instancia que tienen los blancos año a año. Pero hubo transmisión Bueno, del Partido Nacional. Hubo una transmisión muy jugosa que hizo el canal de Partido Nacional a través de YouTube, del cual hay unas imágenes postales, que podemos llamar postales de Masoyer, ¿no? Vamos a escuchar, por ejemplo, al presidente del Partido Nacional Delgado, pero ¿qué pasa en Masoyer? Vos, Juanchi, no. A Juanchi, ¿te acuerdas cuando el Bepi Castillo hizo una crónica de que estuvo ahí? Sí. Y estuvo la noche, porque ¿qué pasa? La noche, antes de que, digamos... Creo que se la lo di crónica curso, era para búsqueda y nosotros Chupamos rueda. rueda de la Como- crónica que hizo para búsqueda y lo sacamos en Suena Tremendo. si no me Sí, acuerdo. con buenos audios, ¿no? ¿No? Claro, que pintan porque Buenos audios, eran todos guachos mamados. Sí, va la gurizada, va mucha gurizada de toda parte del país y van a acampar. Y esa noche previa que se invoca a Aparicio y en un momento, después de tantas copas, se te aparece Aparicio, ¿no? Es un clásico también. Y la transmisión de Partido ¿Qué si es Nacional... algo así como, vos decís, se te aparece, es algo así como cuando viene Papá Noel para los niños? Yo creo que sí. Ahí viene. Sí, y hay como una epifanía, y hay una Deja unos regalos ahí entre las carpas. Sí. Suena más parecido a una ceremonia umbanda, ¿no? Unos ponchos donde blancos. se te Claro. apersona. Manchados de sangre. Sí. Con Un agujero. Sí. la Y sí. mujer, Bueno, pasame la transmisión. Bueno, está buena la transmisión, está buena, digo, obviamente toda la parte de las intervenciones que hicieron los dirigentes arriba del estrado, pero también un poco de color local, ¿no? Un poco de la gente, y hay un momento que vamos al móvil, ahí había 2 mobileros, era la mañana siguiente. Vamos al encuentro de la barra joven. Mucho mate para levantar la resaca. Me vas a ver si ves algún mate. De Longi, ¿no? Claro, no era la mañana siguiente, era el Si de no largo. están mirando YouTube, pueden sumarse a la. Este es el a la momento transmisión. Está bien. Se levantaba con vino. Apuntalando. Este es el momento para que vayan a la transmisión de YouTube. Entren a YouTube, van a Del Sol, entran en el vivo, comentan. Ya de paso dejan su likecito, se suscriben. Sí. Esto es muy visual. Después Sapo les hace la Van a descripción. escuchar, igual, obviamente van a escuchar, porque es básicamente están afuera, ahí cerca de las carpas. Había una transmisión, digamos, central, que había 2 conductores y pues había gente haciendo móviles. Y acá van al móvil, ¿no? Van al móvil y vamos al encuentro de la barra joven, dicen, y sucede esto. A ver si tenemos a los Bueno, compañeros. ahora nos vinimos más para acá, en la zona de la comida. Vamos a ver cómo están pasando, cómo están todos los chicos. ¿Por dónde vamos? Acá. Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo están pasando? ¿Ya comieron algo? No, todavía no. Comimos empanada, broché y Corona, cerveza. ¿Estaban buenas las brochettes? Muy bueno, sí, la verdad. La corona estaba mejor igual. Sí. No vino Villa. ¿Acamparon anoche? Y acá tenemos un pariente. Buenas, ¿cómo estamos? Bien, ¿usted? Bien, me alegro. ¿Cómo Presentate. pasó anoche?
La mejor jornada Tremendo pedo. de Masoyer. ¿Cómo vivís Masoyer? La verdad que Masoyer son jornadas especiales que tiene el Partido Nacional. ¡Estás mamado! Más o menos. Esto no está en vivo, ¿no? Sí, obvio. Mírate, loco. Mírate, loco. Es una postal de Sí. Bien de blanco, pijera otro blanco, ¿no? Sí. Claramente. Mira este loco. Lo agarraron ahí. Vení, agarra este. Agarra este. Igual a Felipe Equipani era. Blancos ¿Viste? Había, era Esquipani blanco. ¿no? Hay en algo, ¿no? Sí, era muy parecido a Felipe Equipani. Se llevó a la coalición republicana. Ahora está pertrechada ya mucho más cheta la cosa, ¿no? Corona, Brochet. Está bien, sí, no. Hace 20 años no tenía No corre más el Brochet. No, creo que, ¿no? No, Brochet no. ¿Me sacás una Brochet? Sí, vení. ¿No? Claro. Sí, hace 20 años. La de Nemesio Escobar. ¿Eh? Sí. En el 2005. No. Pero hace 20 no años, corre más la hace Brochet. 20 años, hacía 15 años que no estaban en el gobierno. Che, ¿tenés ¿No? una corona fría? Sí, vení. Sí. Esta es la clara. Claro. Este es el Masoyer post-gobierno. Claro. ¿No? Es el Masoyer de los tiempos. otros aires. Con TikTok, con Instagram, Sí. con prensa local, con Brochet. Después con de los 5 Corona. mejores años de tu vida. Ahora Claro. estás con Brochetti y cerveza Cerveza Corona. Corona. Puede ser, ¿no? Porque capaz que hace tiempo que viene dándose esa transformación. Yo lo creo, va mucho más con. Va mucho más con la manera en que la gente vive los eventos ahora. Brochet y Corona, Masoyer. Confort. Sí, está bien. Capaz que eran las obras del Mides. ¿no? ¿Cómo? Que hacían auditorías, se aparecía café, bueno. No, acá no va a sobrar La Brochet nada. vencida, La Brochet sí. vencida se la llevaron para Masoyer. Bueno, esto Dura- fue... No, Dura especulación. chascarrillo. Tampoco. Estaba el presidente del Partido Nacional. Ese sí habló, Álvaro Delgado habló. Habló, en un momento habla incluso de plantarse fuerte frente a algunas banderas inclaudicables del Partido Nacional, como por ejemplo la descentralización. Y ahí habló de cómo el Frente Amplio podría eventualmente ralentizar o suspender las obras de saneamiento que había proyectado el gobierno anterior, ¿no? Dijo, bueno, eso es una obra de descentralización que nosotros, llegado el momento, vamos a pelear porque se ejecute. Pero antes fue un poco más etéreo en su descripción de lo que significa Masoyer. Vamos a escucharlo. ¿Cómo estás viviendo la marcha? ¿Cómo estás viviendo todo el Masoyer, el encuentro con todos los blancos siendo presidente del partido? A ver, Masoyer siempre es algo que conmueve, que es difícil de explicar, ¿no? Que no se puede ni explicar ni entender, se siente. Porque es una cosa que los blancos hacemos y que la gente, el entusiasmo que tiene para preparar, para venir, para acampar previamente, para preparar los caballos, para preparar la vianda, para poderse traer su parrilla para hacer un asadito. Y de todo el país. Me he encontrado con gurises y con gente de todo el país, muchos gurises. Con lo cual demuestra un partido que está vivo, que viene todos los años a homenajear a Saravia, no por lo que pasó el día de septiembre, que fue su muerte, sino lo que generó su muerte, con esa divisa por la patria, que siempre peleó por los demás y nunca por sí mismo, y peleó para respetar el derecho del voto secreto, el respeto de las minorías, la defensa de la libertad y la patria para todos, decía Saravia. Si no hay patria para todos, no es patria. Y eso lo venimos a revisar. Ahí está, un poco el sentir de Masoyer, en las palabras del Tremendo presidente. plan, Masoyer, Es un planazo, Sí, Masoyer, claro. imagínate. Es el momento del año que querés ser blanco. Estaba Que como- querés irte Estaba como ahí a con hipo Tranquera. Delgado Son en un como momento, ¿no? musulmanes, En un momento estaba como con hipo porque... Estaba con hipo, sé que ¿No? la Brochet Estaba con hipo. cayó pesado. Son como musulmanes yendo a la Meca. Sí, Es el sí. momento de religioso. Religioso, pero Pero en la sin las Meca no hay, restri- en la Meca no hay alcohol. sin las Juan. restricciones que ¿Vos qué tienen los crees? Sí, que musulmanes. estaban pedo delgado, decilo. No, Almeni. no, en la No. Meca no hay alcohol. No es como musulmanes. No, en- bueno, en pero la el Meca. fanatismo, digo. Ah, sí, la pata fanática, sí. Sí, no, totalmente. Y es el momento, que para mí es el momento en que los blancos renuevan su voto con el partido. Es así. O sea, y veías a muchas otras, aparecía Larrañaga Vidal, entrevistado,
Fernanda Feir, es decir, toda una camada de blancos jóvenes que supuestamente son la renovación, que van ahí como para, digamos, para... A darse manija. Exactamente, a darse manija entre ellos, ¿viste? Y salen con bríos después de estas instancias. Faltan topos acá, ¿no? El clásico topo del día del comité de base debería empezar a ir a Masoyer, el topo. Pues yo siento que acá metés una pregunta de qué les pareció la elección, ¿no? ¿Cómo vieron a Delgado y a Ripoll? Y sacás material jugoso. Siento que acá un topo puede rendir. No estuvo Valeria Ripoll. No estuvo Valeria Ripoll, que se acuerdan que fue el año pasado la novedad de Masoyer, que incluso Sebastián da Silva, cuando hablaba de su candidatura, decía, le falta Masoyer, ¿no? Le hubiese gustado una vice con más Masoyer. Con más Masoyer, exactamente. Te falta Masoyer, te falta hacer blanco. No tenés. No tenés eso, que tiene un blanco. No tenés la prueba de la blancura. Claro, no tenés historia. Exacto. No tenés historia. Sí, básicamente es eso. Y a Silva fue enfático en decir eso. Ahí está, ese es Delgado también. Ese es Delgado. ¿No ves que tiene una torta frita en la mano? Claro, bueno, pero es otro momento. Es otro momento. Es una gran foto esa, ¿eh? Y la calle Pou, como le decía, pasó por abajo del radar. No por abajo del radar para los presentes, pero sí, claro, a nivel declarativo, siguen esa suerte de, no sé si... Año sabático. Año sabático, profundo y prolongado silencio. También generando un poco, o sea, después de ir a todas durante 5 años, que vayan otros a todos. El presidente. Renovando la mística, sapo. Y también renovando la mística a través de este tipo de instancias. ¿Quieren hacer una pausa? Tenemos mucho material hoy. Está ¿qué pasó con la Libertad Avanza y Javier Milei en Argentina? Hoy viene el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, acá en Fácil Desviarse. Pero antes de todo eso tiene que haber música, por ejemplo. Sí, vamos a escuchar, tocan, por si no se desayunaron todavía, toca la banda escocesa Primal Scream el 5 de noviembre en la sala del Museo del Carnaval. Fecha FIFA, para los que les gusta el rock. Seguramente sea el concierto del año. Digo, por si no se desayunaron. Vamos a escuchar un temita de la banda. ¿Qué vamos a escuchar? Jailbird. ¿Está Jailbird en boca? Jailbird. Vamos a mirar un poquito a Argentina, si les parece. Hubo elecciones ayer, elecciones para definir algunos lugares, casi la mitad de los diputados y senadores del legislativo de la provincia de Buenos Aires. Y para muchos en realidad era una prueba de fuerzas entre dos poderes en pugna. En realidad el poder de Javier Milei y su Nobel Partido de la Libertad Avanza en alianza con el PRO de Mauricio Macri, y por otro lado estaba el peronismo a través de la presencia de Axel Kicillof, Cristina Fernández, y una pugna interna que hay también para ver quién se queda con el liderazgo del histórico partido argentino. Pero sobre todo se quería saber cuál era la fuerza real que tenía Milei en la provincia más importante de Argentina, y hubo un sacudón, hubo una diferencia de 13 puntos entre la Libertad Avanza y, ¿cómo es? Frente por la Patria, Patria Grande. Fuerza Patria. 47,2 Fuerza Patria, y la Libertad Avanza 33,7. Y después estaba Somos Buenos Aires, que es una decisión del radicalismo. No logró romper ahí con la polarización, pero se coló como tercera fuerza política, 5,2%. Y después con 4,3 el FIT, que es la izquierda no peronista argentina, más trotskista. ¿Cómo se llama su referente? Miriam Bregman. Nicolás del Caño. Nicolás del Caño, son esos dos. En la previa, en la Libertad Avanza, manejaban el dato de un empate técnico. Pero distintas fuentes hablaban con distintos periodistas que a lo largo de estos días iban diciendo que esperaban perder. El tema era por cuánto. Y en el entorno del 5% era aceptable. Ya en el entorno del 10% se podía hablar de una paliza. En teoría lo que está en juego, como dice el sapo, es la legislatura provincial, pero era para medir un poco la fuerza de cada... Los concejales municipales son los que salen electos. Ahí va, porque no se elige gobernador en este momento. Y todo esto de cara a octubre, que son las legislativas de ellos, que son como la elección medio término. Y bueno, y ahí sí se juega todo, ¿no? Porque cambia el Congreso. Si es favorable para Milei, redobla la apuesta. Si pasa todo lo contrario, al revés, le queda un gobierno absolutamente condicionado, complicadísimo. ¿Qué dijo Javier Gerardo Milei, el presidente argentino,
Bueno, lo vamos a escuchar, pero antes quiero que César ponga la foto de las 4 camperas y abro la mesa de análisis para que ustedes me digan, ¿no es mucho 4 camperas? Tomando en cuenta que además la del exterior es de cuero. ¿Son 4 camperas? Son 4 camperas. Era para que no le entraran las balas y le entraron todas, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4, 14. La tercera se llama Karina Milei. ¿Se puede resumir? Yo no le voy a caer por esto a Milei. O sea, ¿no te parece mucho 4 camperas? Leyendo algunos artículos. ¿Dónde voy a poner el foco? Leyendo algunos artículos en la mañana de hoy, escuchando algunos programas argentinos. En realidad, si pensás en 1, 2, 3, 4 camperas, está bastante bien resumido en ese número la posibilidad de frío. No, los 4, por ejemplo, 4 factores que llevaron a esta derrota contundente en la provincia de Buenos Aires a la Libertad Avanza. Hay 4 factores ahí que se pueden resumir. Sí, o menos o más, y hay que ver cuánto Pero hay algunos que son importantes. Por ejemplo, el factor Audios Españolo, ahí entra seguro. Sí, eso seguro. Es la campera de cuero, que la que está arriba del todo. Primer factor importante. El factor de que el conurbano bonaerense, que no es toda la provincia de Buenos Aires, sino más bien los partidos que rodean a Capital Federal, son un bastión peronista. Tienen casi 1/3 del padrón electoral y que probablemente estén los ciudadanos más afectados por la política económica. Es decir, aquellos que dicen, sí, está todo bien, me bajaste la inflación, pero no me da el sueldo igual. No me da el sueldo igual, no importa que haya menos inflación. Yo llego hasta el día 20, después en los últimos 10 días tengo que hacer maravillas, porque los grandes bolsones de pobreza están en el conurbano. Y te agrego una cosa, en el conurbano también hay un porcentaje muy alto de empleados públicos, ya sea nacionales como municipales. 200.000. Y el discurso de Milei es anti esa gente también. Sí. Y después el otro factor puede ser la pésima estrategia electoral de Milei de cara a esta elección, que fue una de las críticas que recibió de sus adláteres de la primera hora. Por ejemplo, Daniel Parissini, el gordo Dan, médico pediatra del Garrahan aparte, que hoy fustigó a Milei justamente por elegir y dejar en manos de esta elección a la estrategia a kirchneristas reciclados y no justamente buscar renovar, ¿no? los candidatos. Las fuerzas del cielo, los militantes de la primera hora. Entonces ahí, bueno, en esas 4 camperas... el cuadro, le dijo, ¿no? DT ordena el cuadro. DT ordena el cuadro. Chau. Bueno, y te agrego una más, y es que uno de los diputados electos, que era el ex policía Bordarenko, no sé si lo tienen en el radar. Sí, fue candidato y dijo hoy en una entrevista, fenomenalmente, ¿no? Está haciendo una nota, la autocrítica, sí, ¿no? De bueno, porque es la autocrítica, no sé qué. Hablan del armado de las listas y en realidad la estrategia de Milei de que sea todo Libertad Avanza o nada. O sea, básicamente, imaginemos que la situación es esta, ¿no? Nosotros 3 estamos en una mesa. Yo soy la Libertad Avanza, el sapo es el peronismo. Y Nico, ponele, es un radical, o es un fit. O es un peronista no alineado con el sapo, con ciertas dudas. Y si yo vengo y a Nico lo que le digo es, mirá, vos venite con la Libertad Avanza, tenés tal lugar en la lista, no negocio nada. ¿Es esto o nada, Nico? Y bueno, capaz que Nico me dice sí y se somete a todo. O capaz Nico me dice, no, pará, sacamelo un poquitito, todo, no, hagamos una alianza electoral, yo me presento con mi lista, pero hagamos un lema común. Ese lugar en la lista no, dejame negociarlo. Capaz que entonces los dos sumamos. Hay lugares donde Milei pierde por eso. Pierde porque en realidad no logra acumular la cantidad de votos para ganarle al peronismo, pudiendo haber hecho otras alianzas. Bueno, hablan de todo eso con este candidato y en un momento el candidato dice, bueno, y la verdad es que mi madre es jubilada y no llega a fin de mes tampoco, pero eso también habría que verlo. Habría que cambiar algunas cosas. Claro, acaba de ser electo diputado, ¿no? por la provincia. Bueno, a lo que voy es que, digamos, es todo. La Libertad Avanza es un partido, pero no es un partido. Es un dividido, es una atomización de personas que circunstancialmente se unen a un proyecto
pero no, digamos, tienen hábilmente, digamos, una cierta cohesión con respecto a la visión del Estado. Tienen una interna feroz, es un partido Uno con una hacia el interna. kirchnerismo, pero es gente que se mata entre ellas. Exacto, tiene una interna feroz. Ahora sí, Cecitar, ¿te parece si escuchamos a Javier Gerardo Milei? Discurso aceptando la derrota. Arranca así, ¿no? Arranca admitiendo el golpe que significó esto. Escúchenlo. Hay que ser claro, es que, sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. ¿Aplauden porque se le curó la voz? Aplauden por la autocrítica, me parece. Aplauden por la autocrítica. Por la autocrítica. No es porque no hablabas así. No, al final mete un viva la libertad, carajo, 3 veces y ahí le vuelve la voz. Hemos tenido una contundente derrota. Te referís a la voz de Alf y sí, efectivamente usa en un momento esa voz. Pero no hubo rugido pero en el concierto. Arranca bien tranquilo igual, Y fue ¿no? todo el discurso muy tranquilo, en un tono más de, digamos, de gatito domesticado que de león rugiendo. Eso es un poco la analogía, la metáfora que usaron desde la oposición. Pero hubo una autocrítica, pero después acto seguido dijo, vamos a continuar con el plan y lo vamos a celebrar. Sí. Bueno, así que entonces la primera parte de lo que dijo Javier Milei es eso, ¿no? Reconocer el golpe. Y después lo que dice es que esto necesariamente va a llevar a una autocrítica fuerte dentro de la Libertad Avanza. Escúchenlo también para los que están en la transmisión de YouTube, lo pueden ver. Lo dijo para todos los medios. En este caso las imágenes son de TN. Naturalmente, a medida que vayamos completando todos los resultados, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y naturalmente eso va a conllevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. De cara al futuro, porque estamos hablando de que en octubre se vienen las legislativas nacionales en Argentina y como le decía, un cambio en el Congreso puede ser o un clavo en el ataúd del gobierno de Javier Milei y se le condiciona todo a partir de ahora, o todo lo contrario, puede ser revitalizarlo después de todas las cosas que vienen ocurriendo. Por un lado tenés los casos vinculados al Estado español o otras cosas como Libra, cosas que complican un poco al gobierno. Pero después tenés un hecho, y es que a medida que avanzó el gobierno de Milei, fue perdiendo a algunos de los legisladores que eran afines a él. Por peleas internas, ¿no? Porque en definitiva tenían determinadas ideas o proyectos que no gustaron y no se negoció demasiado, por cierta intransigencia. En definitiva, hoy Milei depende mucho de los votos de gente con la que está peleado. Entonces, si pudiera tener un resultado positivo en el Congreso, se podría sacar de arriba ese problema y pasar a tener un Congreso mucho más amigable a Milei. Pero bueno, hoy el presidente argentino tuvo... Una cosa más, ¿no? Porque acá digamos, las lecturas que se hizo, por ejemplo, sobre la disposición de los miembros del gabinete en el escenario de ayer. Estaba Patricia Bullrich, atrás de él se veía a Santiago Caputo, que nunca sube al escenario en Santiago Caputo, que es el mago del Kremlin, ¿no? Sí, básicamente uno de los principales asesores de la política de Milei. Pero que siempre estaba abajo, ¿no? Digamos, con el resto de la militancia. Milei eligió subirlo y ponerlo en el encuadre de las cámaras. Y que en este caso quedó por fuera de toda la estrategia para esta elección. Sí, así como quedó Pareja, el armador de la provincia, en una punta, y Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, en la otra, como para que no apareciera en lo más mínimo. Sí aparecieron muy cerca de él, y el ministro de Salud Pública, que parece que tiene buena imagen, buena prensa, y lo puso atrás de él directamente. Hoy de tarde ya hubo una reunión más... Perdón, el Toto Caputo ni estaba, ¿no? No, pero estuvo claro, hubo una reunión con el BID, ¿no? Estuvo una reunión con el BID, hubo una reunión primero del gabinete, donde no estuvo Toto Caputo, después hubo una reunión con el BID, donde sí estuvo el ministro de Economía, y hoy de tarde hay una nueva reunión. Lo que uno lee en la prensa argentina es que están esperando la clásica reestructuración de la derrota, es decir,
¿A quién vas a remover y a quién vas a hacer pasar al frente? Bueno, los dos Menem están en la mira. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Lule Menem. Claro, pero Martín no lo puede sacar, así como así. No, bueno, obviamente... Digo, ¿le puedes bajar el perfil, capaz? Sí. A Lule sí. Pero Lule, si lo bajas a Lule, estás dando por cierto de que Karina Milei y Lule Menem de alguna forma tenían algo que ver con... No es bajarlo, es decir, de ahora en adelante, para la estrategia de cara a octubre, la maneja Santiago Caputo sí, y la gente que él defina. Y ya bueno, no están más ustedes. Exacto, yo creo que eso es un poco por ese lado. Y lo otro, que me parece que hoy muchos destacaban, es por contrapartida el éxito de Kicillof, ¿no? Es decir, estas elecciones iban a ser con las elecciones de octubre, con las legislativas nacionales de octubre. Pero en abril, Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, decretó el famoso desdoblamiento, que en Argentina se habló mucho. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández de Kirchner no quería el desdoblamiento. Quería justamente que fueran todo en la misma elección. Y Kicillof no le hizo caso a Cristina y dijo, no, vamos a desdoblar la elección y que esa elección también funcione un poco como un plebiscito anticipado del gobierno, entre otras cosas porque en esta elección lo que está en juego son los concejales municipales y está en juego entonces senadores y diputados también de los intendentes. Los intendentes. En esta elección municipal estaban en juego el poder de los intendentes de cada uno de los partidos, siendo que más del 70% de las intendencias en la provincia de Buenos Aires está en manos del peronismo. O sea, creo que son 85, 86 intendentes peronistas de 120 y pico, y el resto se lo reparten los otros partidos. Entonces una elección que el peronismo se podía hacer fuerte si se unía, y ese dicen que es la gran obra de Kicillof. O sea, meter al ratón en la ratonera, hacer que Milei entre a la ratonera, al núcleo fuerte del peronismo, en una elección donde Milei empezó a hablar de que le iban a poner el último clavo del ataúd al kirchnerismo, ¿no? En ese tono estaba. Y resucitó. Y Kicillof logra unir al peronismo, traer a Massa, jugar todos juntos en Fuerza Patria, hacerse fuerte y hacer una elección donde le sacan más de 14 puntos y le pegan tremendo cachetazo electoral, una suerte de plebiscito de la gestión de gobierno a un mes de las legislativas nacionales, que es ahí donde se juegan ahí se pone toda la carne en el asador, porque del Congreso que surge ahí es el Congreso que va a tener que manejarse Milei hasta el final de su mandato. O sea, ahora en diciembre cumple 2 años, es la mitad de su mandato, y con este Congreso que surja de octubre, del 25 de octubre, ahora el mes que viene, Milei va a tener que legislar con el Congreso que quede armado ahí. Y antes de llegar ahí tuvo este revés. Y bueno, está bien. Es verdad que fue prácticamente, o sea, en donde el peronismo se hace más fuerte, ¿no? Pero bueno, esto justamente, el temor que esto se contagie de alguna manera al resto del país y que ponga en jaque realmente los próximos 2 años del gobierno de Milei, siendo que hoy ya obviamente los mercados reaccionaron. Bueno, eso te iba a decir una más. Javier Milei dijo en el discurso que no cambia en nada el rumbo económico, que al revés, no solo no retroceden, sino que redoblan la apuesta. César, ¿lo tenés por ahí? Escuchémoslo. Señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. No estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación en niveles del 300% y lo llevó al 20%, porque no estamos dispuestos a ceder en un modelo que hoy la economía se expande a una tasa del 7% en promedio en el primer semestre, porque no estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza.
Pese a todo esto, reacción de los mercados. Dólar llegó a 1.425 pesos argentinos en el Banco Nación. Otras instituciones lo dieron un poco por arriba, después retrocedió. Pero la cuestión es que está en un nuevo récord. El riesgo país superó la barrera de los 1.000 puntos. Y bueno, el futuro de la libertad avanza si te guías por cómo lo vieron los mercados. Cayeron los precios de los bonos argentinos en Wall Street, todo. 8 puntos. Sí. Es decir, pero acá hay dos cosas, Juanchi. Una es, esto cae porque hay que también matizar todo. Esto cae por la derrota que tuvo Milei y por ende por las posibilidades de que el kirchnerismo vuelva a hacer pie en un gobierno. Por la debilidad del gobierno. Cae por la debilidad del gobierno, cae porque Milei habla de acelerar el proceso, que básicamente el proceso es de achicar el Estado y para eso revertir el déficit, pero no lo puede hacer porque necesita los votos del Congreso para hacer buena parte de sus reformas y no lo está logrando. Es decir, Milei está en el peor de los escenarios en este momento, porque está el riesgo Cuca, como se le dice comúnmente, pero ahora está el riesgo Milei también. O sea, el riesgo Milei es que no puede gobernar en minoría. Si en octubre le dan un revolcón como le dieron ahora, Milei queda en minoría en el Congreso y buena parte de sus políticas de achique el Estado pasan un segundo plano. La chica en minoría en el Congreso. Claro, sí. Pero ahora ha podido circunstancialmente atar alianzas para sacar algunos proyectos. O cuánto pueda sostener su plan económico, que esa es otra de justamente de lo que muchos empiezan a poner en duda. Es decir, el equipo económico de Milei jodió bastante porque fueron a Neura, al canal de streaming de Fantino y todos gritaban las bandas flotan, ¿no? Estaba el ministro de Economía gritando, las bandas flotan, como un momento el chiste diciendo, acá lo que tenemos son una banda de flotación y ahí opera el mercado libremente. Y en tal caso, si se pega mucho a uno de los techos de la banda, bueno, ahí se puede inferir que puede haber una intervención, vamos a decir, del Banco Central para controlar el precio del dólar. Que fue lo que pasó un par de días después, que metieron pero ahora fuerte. Es un dólar que empieza al alza, empieza a subir, y aparte, las tasas de interés en peso, que es uno de los mecanismos que vos podés tener para tratar de equilibrar eso, ya están como a tope, ¿no? O sea, son del 55%. En Uruguay son, creo, el 9%, o 8%, 11% las tasas de interés andan ahí, ¿no? Entonces, Uruguay, allá ya la tasa de interés está allá arriba del todo. Entonces, los mecanismos de la sostenibilidad del plan de ajuste acaban de demostrar cierta debilidad, porque lo que está diciendo también es que hay gente que dice, está todo bien con que haya bajado la inflación, pero ya no basta con eso. Y bajaste la inflación, pero trancaste la economía. O sea, la economía está estancada. Por la macro tiene ya la micro, dijo Guillermo Francos. Y bueno, y seguramente eso impactó bastante en el voto, donde se concentra de pronto las personas con mayor problemas de pobreza y desocupación en Argentina, que es precisamente en el conurbano. Sí, ya escuchamos al león en Argentina. Cada uno verá si rugió, si gimió de dolor. Cada uno lo verá como quiere. Ahora nos metemos con el ajedrecista uruguayo, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. En minutos en Fácil Desviarse. Fácil se impone. Fácil desviarse. Las cuentas del Estado de Luxemburgo fueron embargadas por meses. El gobierno dijo que se ocultó situación en la transición. Ese fue el título de una nota del diario El País publicada este fin de semana y que contaba que la sociedad panameña Lara reclamó el impago del laudo arbitral por el cierre de Pluna y llegó a trabar un embargo contra activos uruguayos en 37 instituciones financieras de Luxemburgo desde el 22 de noviembre hasta el pasado 27 de agosto. Es decir, que el Estado uruguayo tuvo embargadas sus cuentas bancarias en Luxemburgo durante meses. La condena a Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el famoso CIADI, del Banco Mundial, fue por $30 millones, pero esto se fue incrementando con los meses de atraso. Finalmente, sobre finales de mayo, el Estado uruguayo pagó más de $64 millones y recién el 27 de agosto se confirmó el levantamiento de los embargos. Lo curioso del episodio, de acuerdo a lo que informó El País, es que el tema del embargo no fue informado durante la transición entre los gobiernos de Lacalle Pou y Yamandu Orsi. De hecho, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, dijo esta mañana en Sarandí
que molestó bastante no haber sido informado sobre la situación. Bueno, este es uno de los temas, de los tantos que tenemos para conversar, pero es el más reciente, con el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eso iba a decir porque la nota estaba pactada desde antes. Sí, exactamente, pero no nos queda otra que meternos con este... No hay un plazo de preclusión, digamos, hasta tal fecha. Bueno. Claramente no, igual tenemos un presupuesto en ciernes que nos obliga a meternos en muchos de los artículos. Pero, bien, ¿qué era lo que no sabía el gobierno efectivamente y que no se comunicó durante la transición para poner en blanco sobre negro la historia? Básicamente dos cosas. La primera era de que están vinculadas entre sí. La primera de que existía un procedimiento de ejecución del laudo y ese procedimiento de ejecución comienza con un trámite que se llama exequatur, que básicamente es llevar el laudo del CIADI a la justicia de Luxemburgo, presentarlo y decir solicito que se le dé validez, que se lo reconozca como que que tenga el mismo valor que una sentencia dictada en Luxemburgo a los efectos de su ejecución. Homologación, como se dice. Sería exactamente una validación, en realidad. O sea, darle el valor y fuerza de una sentencia como que fuera dictada por un tribunal de Luxemburgo. Y el segundo aspecto era el embargo de número de cuentas bancarias del Estado uruguayo en el extranjero. En Luxemburgo, como consecuencia de ese proceso de ejecución. Eso no fue informado. Nosotros obviamente que sabíamos de la existencia del arbitraje, sabíamos de la existencia de la sentencia, teníamos conocimiento de que se estaban haciendo los trámites para el pago de la sentencia, más allá de que del laudo, perdón, me expresé mal, más allá de que el laudo era febrero del 2024 y estábamos a enero del 2025 y no se había realizado el pago. Perdón, eso significa que empezó a correr, claro, digamos, los intereses creciendo. Cuando se dicta un laudo, o se puede recurrir, o si se decide cumplir con el laudo, lo que corresponde es pagarlo. Y si se decide pagarlo, lo ideal es pagarlo lo antes posible para que no empiecen a correr o no corran intereses que en este caso eran un interés cuantioso respecto de la suma de la condena. Sí, es verdad, por mes o aproximadamente. Yo las cifras, francamente, hace ya un tiempo que no reviso el expediente, entonces no quiero dar cifras exactas, pero esa cifra se manejó en algún momento. Primero, una cosa que tú dijiste que es importante aclararlo: de los 30 millones de dólares era la condena. A eso se le sumaban las costas y costos del juicio, o sea que la suma era mayor, no era que eran 30 el total, sino que estábamos hablando de más de 50, porque ahí se le sumaban las costas y costos. Esa es la primera precisión. La segunda precisión es que a lo largo del año 2024 se realizaron negociaciones entre el Estado y esta empresa que no fructificaron hasta noviembre, cuando la empresa comunica que da por terminadas las negociaciones y anuncia que se va a proceder a la ejecución del laudo. Inmediatamente después, esto lo digo con el diario del lunes, porque en aquel momento yo no recuerdo ni siquiera haber visto la noticia, allá por noviembre, 18 por ahí, o 17 de noviembre, el diario El Observador publica la noticia, quizá ustedes la tengan ahí en sus tabletas, hablando del embargo, anunciando que Lara había trabado embargo sobre los fondos, y creo que 2 días después o 3 días después, no recuerdo exactamente, hay un comunicado del Poder Ejecutivo, del gobierno de la época, diciendo que no tenían conocimiento de la existencia de ese procedimiento. Eso es lo único que trascendió respecto de este tema, y ya digo, 2 noticias de prensa en el medio de la campaña electoral, a los cuales creo que nadie en aquel momento les prestó ningún tipo de atención. Y bueno, lo concreto y lo puntual es que con posterioridad a eso sí llegan las notificaciones de ambas cosas, del exequatur y de los embargos, y finalmente creo que el 8 y el 10 de enero, más o menos los primeros días de enero, llegan las comunicaciones vía diplomática por parte de la Cancillería, donde llegan directamente a Cancillería Presidencia, y donde ahí sí está el exequatur, ya con la fecha de notificación en la Embajada, y los embargos con la fecha de notificación en la Embajada. Nosotros nos reunimos el 24 de noviembre con el secretario y la prosecretaria
Allí recibimos información, incluso están las fotos de prensa, donde hay una mesa muy grande con un conjunto muy importante de documentos. ¿24 de noviembre? 24 de enero, perdón. Disculpe. O sea, 24 se reunieron ya con las notificaciones que habían llegado a... Perdón, si dije noviembre me confundí, 24 de enero. Y se nos entrega en una hoja aparte la información de los arbitrajes. En ninguno de los dos conjuntos de documentos estaba esa información, es decir, no había forma de que nosotros nos enteráramos de que este procedimiento de ejecución en Luxemburgo existía. Cuando asumimos, el 1 de marzo estaba en trámite un procedimiento para el efectivo pago de ese dinero que había iniciado el gobierno anterior, que no se pudo ejecutar por un tema de identificación de cuentas, un tema complejo, pero que específicamente no podíamos pagar ahí en esa cuenta porque corríamos el riesgo real, según los asesoramientos jurídicos, de pagar mal, porque esa cuenta no estaba a nombre de la empresa, etc. Entonces ahí nosotros empezamos a decir, bueno, ¿dónde pagar? Efectivamente, si se pagaba en Estados Unidos, en Luxemburgo, u otra cuenta que no fuera esa, ahí hubo un proceso, pero siempre sin saber este dato. Hasta que allá por el 18, 19 de abril, no recuerdo la fecha, pero más o menos por ahí, recibimos una nota en inglés, que esa fue entregada físicamente incluso en Presidencia de la República por el estudio uruguayo que patrocinaba Lara, donde se nos planteaba que es una especie de intimación al pago, diciendo de que estaban congeladas las cuentas en Luxemburgo y que los intereses seguían corriendo, y es en esa nota que se habla, creo que de los $500.000 mensuales. Eso, bueno, desató todas las alertas, porque no es que no supiéramos que había que pagar, de hecho estábamos buscando insistentemente la forma de pagar y pagar bien. Ahí ya se había contratado el estudio en Luxemburgo, porque una de las cosas que no se hizo cuando se recibió en noviembre del 2024 fue contratar un estudio en Luxemburgo ante esa noticia para saber si efectivamente ese proceso existía y qué características tenía y qué grado de avance tenía, y eventualmente oponer defensas, porque había un plazo para oponerse, se podían haber opuesto defensas y ese plazo venció. Nosotros sí contratamos el estudio en Luxemburgo. Bueno, obviamente ya eso estaba avanzado, y lo que se aceleró, no sé si digo si se aceleró, se encontró la forma de pagar en una cuenta que al Estado uruguayo le diera la certeza de que efectivamente estábamos pagando bien y que fuera a satisfacción del acreedor, digamos, para que nos otorgara carta de pago y con eso levantar los embargos en Luxemburgo. Eso fue fines de mayo, no recuerdo la fecha exacta, la carta de pago creo que es de los primeros días de junio, y ahí se inició el proceso en Luxemburgo. Las cosas de las que no fuimos informados fue que no sabía que tenían la información, que no se contrató un estudio en Luxemburgo y que efectivamente habían recibido la comunicación oficial, tanto del exequatur como de las medidas cautelares, y eso nos dejó en una postura ciega, vamos a decir. No. Estábamos jugando un partido en representación del Estado uruguayo sin conocer todas las cartas, porque parte de ellas no nos habían sido mostradas, pese a que estaban disponibles. Básicamente es eso, no hay... El pago se hizo en mayo, ¿no? El pago se hizo en mayo y se hizo el pago en la cuenta del estudio que patrocinó a la empresa Lara en Estados Unidos. $64 millones. La cifra exacta no la recuerdo, pero sí, es bastante aproximado a eso. Y eso tiene que ver con el total de los costos, como decías, arriba de los $50 millones, más los intereses por el atraso del pago. Sí, claramente los intereses corrían todos los días, ¿no? Sí. Todos los días, todos los meses. Todos los meses. ¿Y cuánto se acumuló de intereses en esos meses? En el total, yo creo que se aproximadamente, mirá que no tengo la cifra exacta y no quiero decir algo que es incorrecto, pero aproximadamente unos $10 millones. Esto no entra dentro del paquete de aplazamientos de gastos que hizo el gobierno anterior y le dejó a este. No, sobre esto no hemos hablado nunca públicamente. No, esta es la primera oportunidad en la cual se habla del tema. Pero tampoco, porque hubo una serie de críticas de este gobierno a algunos pagos aplazados que se difirieron para este año, el que viene, y que de alguna forma le pegaban directamente en el margen fiscal que tiene el gobierno. Fue un pago que se hizo este año, sí. Pero yo no. Pero un pago que sabían que tenían que hacer. Sí. Eso está, a diferencia de lo que pasó con el ferrocarril central,
que en la reunión que se desarrolló en Torre Ejecutiva se nos dijo son 56 millones de dólares, 55, 56 millones de dólares, y luego el 28 de febrero teníamos una intimación por 150, o a diferencia de las deudas de ACE, o a diferencia de otras cuestiones, estas son cosas que nosotros, esto ya lo sabíamos, el desconocimiento era de lo otro, del proceso en Luxemburgo. Que además quiero aclarar una cosa. O sea, ustedes sabían que estaba lo que había laudado el CIADI. No, pero aparte la información del procedimiento del CIADI, esa sí fue entregada. Sí. O sea, acá nosotros lo sabíamos. El embargo de los activos del Estado uruguayo en Luxemburgo, eso no lo sabían. No. Y no fue informado. ¿Y genera algún perjuicio o le genera algún perjuicio a Uruguay haber estado a ciegas, como decías tú, sobre este tema? Bueno, Uruguay tiene un grado de inversor. Uruguay ha cumplido bien y fielmente siempre con todas sus obligaciones, aún en las circunstancias más complejas del país, que desde la que yo recuerde de la crisis del 2002 para adelante, que creo que más complejo que eso no hemos pasado por nada como Estado. Y si efectivamente por alguna razón el procedimiento de Luxemburgo hubiera avanzado algo más, las consecuencias podrían haber sido muy complejas, ¿no? La realidad es que reputacionalmente hubiera sido muy difícil de sostener. La realidad es no pasó, incluso el Estado pudo movilizar parte de esas cuentas sin tener impedimento ninguno porque faltaba una etapa final de ejecución, pero el tema es el riesgo que corres innecesariamente porque efectivamente la voluntad de pago estaba. ¿Se podía erosionar el grado inversor de Uruguay de haber avanzado? Bueno, imagínate que tú tenés que pagar bonos o letras y vas a pagar y las cuentas están inmovilizadas. O sea, eso no pasó y no estuvimos, pero, o sea, se corre. No son los únicos activos, me imagino, que tiene el Estado uruguayo en el exterior. No son los únicos activos, son activos que existen en un país que es Luxemburgo, donde allí se pagan unos cuantos bonos y letras. Después tenés cuentas en Nueva York. Porque también me han preguntado ahora por qué el Estado uruguayo tiene cuentas en el exterior. Bueno, mucha gente se está desayunando que tenemos cuentas en Luxemburgo. Eso ni que hablar, ¿no? Para el común de la gente no se imagina que hay tantas cuentas abiertas en un destino como ese. Lo que pasa es que Luxemburgo es un centro financiero de europeo muy importante y desde allí se realizan pagos a diferentes países. O sea, es el mecanismo, o sea, no es algo que haya inventado ni gobierno ni el gobierno anterior. Esto viene de mucho tiempo atrás. O sea, ese es el funcionamiento normal cuando tú, y sobre todo cuando a partir del año 2007 en Uruguay, en el primer gobierno del Frente Amplio, bajo la conducción del ministro Astori, Uruguay toma la decisión de no tener deuda condicionada y de tener deuda soberana. Es decir, Uruguay hoy no le pide plata al Fondo Monetario Internacional. Los créditos y las deudas que Uruguay sí tiene es por colocación que hace en los mercados. Y ahora, para eso es importante el grado inversor y para eso están esas cuentas, ¿no? De todas maneras, no pasó, por ejemplo, que quienes debieran cobrar vencimientos por compra de bonos. No pasó. No pasó y. Cobraron. No. O sea, por más que existiera este embargo, digamos. Exactamente. Eso no pasó. No pasó y el Estado uruguayo honra y honrará sus obligaciones. Y yo creo que si hay algo que tenemos como característica de este país es que independientemente de los cambios de gobierno, Uruguay siempre ha mantenido esta política. Lo que realmente nos molestó fue que en ese proceso y con esa situación y en un proceso de transición como en Uruguay, que siempre nos gusta jactarnos de que tenemos una civilidad diferente, de que tenemos un relacionamiento diferente, cosa que es cierto, pero bueno, lo que sí es verdad de que acá el proceso de transición falló porque la información no fue ni completa. Y no preguntaron en su momento, con este choclo, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo? ¿En qué momento? En ese 24 de enero, cuando ustedes estaban al tanto. No, preguntamos y se nos dijo que lo iban a pagar. No, me pregunto decir Díaz con el yo no sabía lo de Luxemburgo. No, claro, pero le dijiste, Rodrigo, ¿qué pasó con esto? A Ferré. Pero la pregunta fue sobre el fondo. No, está bien, pero cuando se enteraron que existía este embargo, le dijeron, ¿por qué no nos avisaron eso fue en abril, no hubo contacto. No, y no tiene sentido tenerlo tampoco. Ya está. Y hay un tema acá que puede ser espinoso para el Frente Amplio, que esto viene, digamos, de la liquidación de Pluna, que fue, digamos, es uno de los clavos que tiene, digamos, el Frente Amplio, o de las tachas que tiene el Frente Amplio en su gestión. De alguna forma, esto que no saliera
y que el gobierno no lo hiciera público tiene que ver con no reflotar la polémica que sea por Pluna? Nosotros lo que tenemos claro es de que, es más, cuando se hizo el solicitud de acceso a la información, tuvimos especial y particular cuidado porque acá hay contratos de confidencialidad. Por ejemplo, en las reglas procesales del arbitraje se establece la confidencialidad. Nosotros pudimos dar esta información porque no tenía relación con el arbitraje, sino era con la ejecución de una sentencia, de un laudo en el exterior. Si no, no la podríamos dar porque el Estado uruguayo se había comprometido a la confidencialidad. Hay convenios de confidencialidad con los estudios jurídicos y demás. O sea, nosotros dimos la información que podíamos dar en el momento en que se nos preguntó, y que obviamente esa información tiene el contenido que tiene porque respetamos, hubo un informe jurídico donde consultamos, bueno, qué de todo esto es lo que se puede informar y qué no. En realidad no lo habíamos, pero no tiene nada que ver con que sea de un origen u otro. Es el primer arbitraje que Uruguay pierde a nivel internacional. Uruguay veníamos invicto, los arbitrajes que nosotros llevamos o que durante los gobiernos del Frente Amplio se ganaron, se perdió. Fantástico, lamentablemente se perdió, pero bueno, una vez que se pierde tenés que tomar la decisión, o pagás. Ahora, lo perdimos realmente por la imprudencia de cómo se manejaron los políticos de la época, entre ellos el presidente del Uruguay, Mujica, porque lo que el CIADI entiende como favorable de la demanda que le hacen los privados es que hubo una campaña de prensa, de declaraciones a la prensa, que atentaban contra los administradores privados de Pluna y contra la empresa Pluna misma, ¿no? O sea que el error de las declaraciones de los gobernantes de su momento, del gobierno uruguayo de Mujica y de Mujica, llevaron a tener que pagar 2 María Dolores. A mí no me consta que sea así, de que sea esa la causal de la condena, sin perjuicio de que, bueno, efectivamente lo que nosotros ahora estamos informando es respecto de una cuestión concreta. Tampoco voy a discutir el proceso arbitral, cómo se llevó, qué tipo de asesoramientos hubo, qué pruebas agregó, cuál no se agregó, porque eso, primero porque es confidencial, sí. Y segundo porque, bueno, sería llover sobre mojado, porque en realidad esto ya pasó. Y obviamente lo que creo que tenemos que manejarnos con responsabilidad. Nosotros en este momento ahora tenemos 6 arbitrajes más. 6. Y estos 6 arbitrajes que tenemos, tendremos que defender al Estado uruguayo, y lo vamos a hacer como corresponde, porque en definitiva es el dinero de todos los uruguayos. Y en esos 6 arbitrajes hay algunas demandas arbitrales que dicen relación con gobiernos de un color y de otro. Entonces, y los vamos a defender a todos igual. Bien, para respaldar lo que yo dije, dice, uno de los puntos medulares del fallo del CIADI apuntó a que después de abril de 2012 el gobierno de José Mujica realizó una verdadera campaña de prensa en contra de los administradores privados de Pluna y Pluna misma. Argumentaron que representantes del Estado habían salido de los límites que les imponía el deber de reserva y un elemental principio de prudencia. Ya no sé qué está citando, si la demanda arbitral o el laudo. No, la prensa que recogía la demanda, el laudo. Bueno, no sé si el laudo o la demanda arbitral, de memoria no me lo acuerdo. Pero a ver, volviendo a la pregunta inicial, concretamente, o sea, no tuvo nada que ver la actitud que nosotros tuvimos de mantener en reserva esto con el origen. La actitud de reserva fue porque primero teníamos que resolver el problema, que no hace mucho que lo resolvimos, ¿no? Hasta que se resolviera el problema había que mantener la reserva. Y con posterioridad a eso nosotros informamos sobre lo que podemos informar. Bien, y bueno, no porque estaríamos vulnerando, por ejemplo, sobre el arbitraje, nosotros no podemos informar porque estaríamos violando normas de confidencialidad que fueron pactadas en las normas procesales del arbitraje. Bien, Díaz, algunas cosas sobre el presupuesto, algunos temas que puede tocar más de cerca, otros quizás no, pero vamos, me quedo con una repercusión que tuvo del presupuesto en la reunión que tuvieron en esta jornada la bancada del Partido Colorado, ¿no? Hay una primera aproximación al presupuesto, lo están mirando en conjunto y salió el secretario general del Partido Colorado a cuestionar 4 puntos, pero en particular hay uno que es el que habilita a la DGI sin intermediar la justicia a levantar el secreto bancario. Andrés Ojeda le dijo a Búsqueda que este artículo es cuasi bolivariano, dice algo así como que de hecho es el fin del secreto bancario.
Y estaban apareciendo muchos cuestionamientos parecidos sobre este artículo en particular. Le pregunto cuál es el fin ulterior, si es un fin de mejorar la recaudación, si tiene que ver también con recomendaciones internacionales, y qué responde a las críticas. Y la crítica puntual de que con esto se le pone fin al secreto bancario. Mire, el otro día cuando fui al Parlamento, creo que el jueves pasado, a la reunión de lavado de activos, me preguntaron si yo había sido consultado respecto a este artículo y respondí que no. Por lo que la información que tengo, ese artículo tiene origen en determinado nivel de planteamientos que ha hecho la OCDE a Uruguay, que ese es el origen. Nosotros, como gobierno, hemos planteado ese artículo y obviamente lo discutiremos en donde corresponde, que es en el Parlamento. Es una posición, pero también hemos dicho, como muchas veces, que tenemos la predisposición a escuchar los argumentos que nos den las demás fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, a discutir y a negociar si es necesario. Es decir, en principio, esa es la propuesta de presupuesto que tiene el gobierno. Usted sabe bien que el gobierno no tiene mayoría en la Cámara de Diputados. De todas maneras, aun cuando la tuviéramos, el talante del presidente, del presidente Orsi, es y será un talante negociador, un talante de escuchar y un talante de tratar de encontrar cuáles son las mejores soluciones. Entonces, por lo tanto, el origen es ese. Y decir, con todo respeto, bolivariano, me parece una moña de más que no tiene mucho sentido, porque la realidad es que la gran mayoría de los países que forman parte de OCDE, Uruguay no forma parte, han suscrito y tienen normas parecidas a esa. Entonces, y no creo que Venezuela forme parte de OCDE precisamente. Entonces, lo de bolivariano me parece que es una moñita de más en un tenor argumentativo que no nos agrega nada como país, porque podemos cuestionar la norma, podemos discutirlo. Podemos, yo estoy y estaré siempre dispuesto al diálogo, a escuchar, a discutir. El otro día tuvimos una reunión en la Comisión de Lavado de Activos realmente muy buena, donde, es más, hubo planteos de la oposición, del senador Robert Silva, que nosotros recogimos en el proyecto porque eran correctos. Es decir, discutamos con nivel, con altura, y seguramente vamos a encontrar los caminos de entendimiento, y cuando no encontremos los caminos de entendimiento, votaremos. La mayoría gana y se aprobará o no se aprobará la norma. Pero agregar comentarios como bolivariano, me parece, dicho esto con todo respeto, que no aporta a la búsqueda de soluciones. Luxemburgo no creo que haya suscrito a este acuerdo de la OCDE, ¿no? Debe tener secreto bancario con levantamiento por orden judicial. Nosotros no somos parte de OCDE. Por eso. Es un planteo que viene haciendo OCDE, el gobierno entendió, se incluyó en el presupuesto, lo vamos a discutir, estamos dispuestos a discutirlo. Y personalmente, pero ¿qué te parece? La mayor parte, la opinión personal yo la voy a dar en el gabinete, que es donde corresponde que la dé. Bueno, capaz que la querías adelantar acá. No, yo no hago futurología, y además hay una cosa que es clara, formo parte de un gobierno y no van a encontrar en mí nunca una actitud de decir por fuera las cosas que tengo que decir adentro. A ver, está claro que la OCDE... cuando me preguntaron si me habían consultado, dije que no. Digo, porque hay una cosa de la OCDE que es interesante, ¿no? Porque hay países en la OCDE, por ejemplo, que están instando a todas estas normas de transparencia, ¿no? Para evitar, por ejemplo, entre otras cosas, la competencia fiscal, por ejemplo, con el impuesto mínimo global, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen grandes matrices, ¿no? de producción que van buscando beneficios fiscales en otro país. Con esto lo que hacen es equilibrar un poco más el juego para ellos. Y acá parecería que también vienen por otro lado, ¿no? Es decir, si la DGI, y no por orden del juez, ya puede levantar, ¿no? información de un secreto bancario, vos estás facilitando también, por ejemplo, a que el día de mañana haya reclamos de diferentes países a ver, a través del fisco, acceder a las cuentas bancarias de depositantes, no importa la nacionalidad, en Uruguay. Yo creo que lo que tenemos que hacer es discutir esta norma con seriedad. Lo del impuesto mínimo global me parece que es al revés. O sea, lo que se logra con el impuesto mínimo global es, en definitiva, que
algunas empresas que, por ejemplo, trabajan en Uruguay y que hoy pagan toda su renta en su casa matriz, paguen una parte, puedan aportar acá. O sea, que es al revés, no beneficia. Por algo Estados Unidos también se quiere bajar un poco de esa postura. O sea, no beneficia a las casas matrices, a los países de casa matriz, sino que de alguna manera beneficia a aquellos países donde estas empresas se instalan. Entonces, me parece que una cosa tiene un efecto y la otra no creo que sea tan lineal, pero vuelvo a repetir, creo que esto amerita un debate serio, a un debate que apunte a encontrar cuáles son las mejores posturas para el Uruguay, porque en definitiva de eso se trata lo que tenemos que buscar. A mí me parece que OCDE tiene algunas normas de transparencia que son muy buenas, tiene, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las normas de corrupción, que son bastante mejores y mucho más avanzadas que, por ejemplo, que las normas de Naciones Unidas o de la OEA sobre corrupción pública, corrupción privada, que yo creo que ese es un camino que hay que seguir. Bueno, están estas otras, creo que hay que discutirlas. Díaz, hablemos sobre otro recorte del presupuesto que tiene que ver con los pedidos de la Suprema Corte de Justicia. Y esta discusión se da en el contexto de la tragedia que a todo el mundo conmovió sobre el fin de la semana pasada con el asesinato de estos dos niños, ¿no? Pero tiene que ver también con la violencia de género. Y la Suprema Corte pidió la creación de 22 juzgados especializados en violencia de género, los dividen en 6 en Montevideo y 6 en el interior. El presupuesto estaría habilitando la creación de 2 juzgados en el interior, es decir, expectativa realidad lejísima una de otra. No son los únicos que están lejos de la está bien, de la realidad. pero siendo un creo tema, que hay otros que están más lejos todavía. Obviamente, y la frazada es corta y ya todo el mundo lo sabe. Ahora, cuando la frazada es corta, a veces, bueno, hay que tapar a algunos y destapar a otros. En este caso, ¿se puede llegar a hacer un esfuerzo para que el reclamo de la Suprema Corte en este tema específico sea contemplado de una forma un poco más amplia? Bueno, esa es una discusión que se va a dar en el Parlamento. El Parlamento, ustedes saben, tiene la facultad de, sin aumentar el gasto, la facultad de redistribuir dentro del presupuesto que mandó. Es más, en el caso del Poder Judicial, que es un organismo del 220, no solamente llega el presupuesto del Poder Ejecutivo, sino que además llega el pedido del Poder Judicial, como llega el pedido de todos los organismos del 220, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Fiscalía, todos los organismos del 220 mandan conjuntamente con el Poder Ejecutivo su presupuesto. Ahí el legislador tiene un margen de amplitud y de negociación entre las diferentes bancadas, de decir, bueno, esto que mandó el Poder Ejecutivo queda así como está, lo otro se cambia y de repente saco de acá y pongo en este otro lugar. Eso es histórico en las normas de presupuesto, que hasta último minuto se están negociando este tipo de cosas. Y eso va a formar parte de la legislación en el Parlamento. Yo creo que Uruguay ha hecho un esfuerzo muy importante en materia de violencia de género. Uno puede decir, bueno, nunca es suficiente, pero también tenemos que ser claros de que muchas veces existen herramientas y esas herramientas no se usan, ¿no? Yo no quiero hablar de ningún caso concreto y mucho menos de un caso donde estamos viviendo. No quiero hablar de este caso, pero no porque me oculte o porque quiera, como se dice habitualmente, birlarle el glúteo a la hipodérmica. No quiero hablar por respeto a ese caso. ¿No acaba de hablar? No, ¿por qué? Acaba de decir que hay herramientas que no se usan. No, pero no estaba hablando de este caso. Digo, no quiero hablar no de este hablar caso. Pero la Suprema Corte tampoco lo dice. ¿Pero cuáles herramientas no se usan? No, hay en algunos lugares donde se reclaman pulseras y esas pulseras existen. A veces hay en algunos lugares y donde o existen los mecanismos jurídicos de prohibición, de efectivización de la prohibición de acercamiento, y esos mecanismos no se usan. Porque, a ver, hubo un momento, no sé si ustedes recuerdan, donde recuerdo que el ministro del Interior trinaba porque como no había pulseras, los jueces disponían que hubiera una guardia, una custodia de 2 policías 24 horas, y el Ministerio del Interior se quejaba de que sacaban policías, y los ministros no patrullan, sacaban policías de la patrulla para ir a cubrir estas guardias porque no había pulsera. Bueno, hoy hay un conjunto de pulseras muy importante, hoy se presenta en el presupuesto la compra de más dispositivos. Yo creo que va por ahí,
creo que hay... Perdón, te interrumpo, porque en la justificación de la Suprema Corte lo que dicen es que la creación de estos 22 juzgados tiene que ver con el crecimiento sostenido del 30% de audiencias en los juzgados con competencia en violencia basada en género o familia especializada entre 2023 y 2024. Es decir, le caen más y más casos y no dan abasto. Está bien, por eso plantea esta ampliación. Está bien. El tema es que, como les decía hoy, la frazada es corta y hay que elegir. Nosotros teníamos un montón de prioridades que tienen que ver con la pobreza infantil, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con aquellos sectores más desprotegidos y más excluidos de la sociedad, y priorizamos dentro del escaso margen que teníamos por manejarlo en materia presupuestal esos sectores. Siempre que priorizás o tomás decisiones políticas, seguramente hay otro que no va a quedar conforme. Pero esa es la realidad del presupuesto en general y de este presupuesto en particular. Si nosotros le hubiéramos otorgado a cada uno de los organismos, los del 220 y los ministerios, todo el dinero que reclamábamos, el presupuesto tendría que ser el triple de lo que es. Ya tenemos un presupuesto de 10.000 millones de dólares, ¿no? Porque tampoco estamos hablando de un presupuesto chico. No, pero te piden 22 y le das 2. Está bien, pero hay otros que no se les dio nada. O se les dio muy poco. O sea, la Fiscalía también reclamó, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Contencioso también reclamó, el Ministerio del Interior también reclamó, el MIDES también reclamó. O sea, todos. Sí, la universidad también reclamó. La universidad, nos manejamos dentro del espacio fiscal o del perímetro fiscal que teníamos, y en función de eso se fueron tomando decisiones que siempre, bueno, el que sale... Al que le toca menos, evidentemente, protesta. Ahora, volviendo al tema de la violencia de género, porque no le quiero sacar el glúteo a la hipodérmica. Nosotros hemos... se aprobó una ley de violencia de género que ustedes saben hasta el día de hoy que hay muchos sectores que están planteando que la quieren derogar o eliminar esa ley. O modificar. Esa ley sigue estando vigente y se sigue aplicando. Los mecanismos jurídicos existen. Quizás haya que perfeccionarlo. Yo creo que las leyes no son pétreas y que se aprueban para que queden de una vez así para siempre. Si es necesario discutir, que se discuta. Hay una ley de tenencia compartida que hay algunos legisladores que están planteando discutirlo. Está bien que se discuta, porque a veces hay una tendencia a decir, esta ley es mía, como se aprobó durante mi gobierno, entonces no se toca. El otro día tuvimos una discusión con la LUC, por ejemplo, y se nos planteaba con el aumento del monto, y decían, bueno, pero esta ley la ciudadanía la ratificó. Sí, sigue siendo una ley material, y sustancialmente sigue siendo una ley y se puede modificar o derogar por otra ley. Entonces yo creo que el debate permite mejorar, y si podemos aprender de las experiencias, las buenas y las espantosas, tenemos que aprender para corregir y utilizar todos los recursos que tenemos al alcance. ¿Y usted qué reflexión hace de la tragedia de Soriano? Mi reflexión es es simplemente primero la bronca, la impotencia, la calentura, y después de que pasa todo eso y baja, el redoblar el compromiso para trabajar mucho más todavía para que estas cosas no pasen. De hecho, ahora, cuando yo venía para acá, estaba reunido en Presidencia de la República el secretario de la Presidencia, conjuntamente con el INAU, MIDES, representantes de la sociedad civil y demás, trabajando en este tema. Es decir, y vamos a seguir tratando de mejorar la normativa, la aplicación de la normativa, los dispositivos. Los dispositivos electrónicos hoy en el mundo funcionan bien, salvan vidas, y efectivamente también sirven para otro tipo de aplicaciones que Uruguay no ha avanzado en esto, que es el monitoreo electrónico, por ejemplo, de aquellas personas que están cumpliendo medidas cautelares o penas. Pero para muchos colectivos es un tema de plata esto. Para muchos colectivos feministas, acá redoblar esfuerzo implica redoblar recursos o poner los recursos que se están pidiendo que se pongan. Por eso después dicen, bueno, está bien, a cada instancia se puede decir, vamos a redoblar esfuerzos. Lo que queremos son recursos. Yo discrepo con que sea solo un problema de plata. Bueno, a eso iba. Creo que hay unas cuantas cosas más, además el tema de la plata. Probablemente se necesiten más recursos materiales, pero rectamente hay que revisar la legislación y algunos aspectos de la legislación. Hay que revisar la aplicación de la legislación. Hay normas procesales que hay que revisar, porque nosotros hoy tenemos un sistema de protección
que es inquisitivo, es decir, que funciona con una policía que le da directamente cuentas a un juez, y tenemos un sistema procesal penal que es acusatorio, es decir, que la policía le da cuenta del mismo hecho al fiscal. Y tenemos un sistema que gira en sentido horario y otro sistema que gira en sentido antihorario, y todos sabemos que si eso pasa, las agujas se juntan una vez sola al día. Entonces hay discusiones profundas, algunas de ellas que tenemos que dar sobre todos estos temas, y yo creo que hay que darlas. Ahora, es como cuando, por ejemplo, yo con los defensores públicos que están peleando por su autonomía, y yo he apoyado la creación de un servicio descentralizado, y siempre aparece la palabra autonomía y plata. Y yo siempre les digo lo mismo, no todo es autonomía, o no es solo autonomía y plata. Se necesita liderazgo, se necesita gestión, se necesita metas, se necesitan los objetivos claros, se necesita transparencia en la ejecución y se necesita rendición de cuentas públicas de lo que se hace. Yo creo que muchas de estas cosas hoy, ayer, anteayer, los últimos 5 años, seguramente no se están haciendo. Entonces, por eso cuando digo discrepo que sea solo plata un problema, no. Creo que hay un problema. Yo creo que tenemos que trabajar muchísimo en todas las direcciones para poder encontrar las mejores soluciones. Hemos avanzado mucho, no ha sido suficiente, pero también invito a ver desde el año, yo recuerdo en el año 2002, cuando se aprobó la ley de violencia doméstica, recuerdo un fiscal, que hoy desaparecido, recorrió el país argumentando en contra de la ley de violencia doméstica porque decía que era inconstitucional y demás, y se oponía, y recuerdo el impacto que tuvo la ley de violencia doméstica en todo el sistema de administración de justicia, que todo el mundo quedó como, bueno, se avanzó, se mejoró la legislación, se aprobó la ley de violencia de género, una ley integral. Hemos avanzado mucho, falta muchísimo todavía. Bueno, sigamos recorriendo este camino, y cuando yo digo de redoblar el esfuerzo, bueno, sí, si hay hay cuestiones que tienen que ver con economía y con dinero, bueno, veremos cómo se puede reforzar eso, pero también veamos toda la película, porque yo los debates que se dan solo de tanta plata, porque además hay que ver cuánta plata, quién decide cuánta plata más se necesita. Si no hay una evaluación integral del sistema, nosotros, por ejemplo, con el Poder Judicial hemos apoyado algunas medidas que el Poder Judicial ha impulsado, esperemos que el Parlamento las apruebe, que reducen la cantidad de audiencias. Por ejemplo, la reducción de 5 audiencias a 1 en el divorcio por sola voluntad. Ahí le estamos ahorrando 12.000 audiencias por año al Poder Judicial. Todas las audiencias que se hacían los trámites que se hacían por ratificación de tenencia, bueno, lo hemos sustituido por una declaración jurada. El otro día una compañera planteaba, bueno, si reducimos el número de audiencias del divorcio por sola voluntad, ¿por qué no reducirlo en el divorcio por mutuo consentimiento? Bueno, probablemente sí, y eso también va a reducir la cantidad de audiencias. Es decir, porque presupuesto no es solo poner plata, sino que además ver cómo podemos redistribuir los recursos que tenemos. Perdón, ¿qué evaluación hace de la Fiscalía y del Ministerio del Interior en el caso en particular? Ocurrió el viernes. Es que el Ministerio del Interior y la Fiscalía han emitido sus comunicados y han establecido cuáles son sus conclusiones. Yo vuelvo a repetir. ¿Estaban todas las herramientas que se pudieron utilizar? Creo que los comunicados de ambas instituciones son claras, ambas instituciones tienen sus voceros. Está el Poder Judicial también, que intervino en el caso, no sé si ha hecho o no una declaración. Creo que son las instituciones involucradas las que tienen que, en definitiva, dar su visión del caso concreto. Nosotros tenemos que tener una visión integral, tenemos que ver, analizar y repasar, y créame que lo hice 800 veces este fin de semana, mentalmente, paso por paso lo que pasó. ¿Por qué? Porque tenemos que poner toda la carne en el asador para que esto no vuelva a pasar. Y eso implica todo lo que venimos hablando hasta ahora, la revisión de todos los procesos. Porque evidentemente, como Estado, fallamos. ¿Pero qué proceso identificó que hay que revisar? ¿Me quiere llevar a hablar del caso? No, pero voy a hablar. Hablemos en abstracto. No, en abstracto tiene que funcionar, todos los procesos tienen que funcionar, desde la denuncia, cómo se transmite la denuncia, si vamos a seguir con el sistema de que efectivamente la policía le rinde cuentas al juez, le llama al juez inmediatamente, qué medidas dispone el juez, porque sobre las medidas que dispone el juez por teléfono, que no hay otra forma, porque no se puede convocar una audiencia de inmediato, hemos escuchado todo tipo de valoraciones. Hay gente que piensa que son muy leves y hay gente que piensa que son muy severas y que después no se puede discutir y que la audiencia de evaluación se demora mucho.
hemos escuchado las dos campanas, por así decirlo, en la sociedad uruguaya. Bueno, revisemos todo eso, porque evidentemente hay dos visiones contrapuestas. Yo tengo una que está del lado de la mujer y está del lado de las víctimas. Hay otros que tienen otra visión, pero también es verdad que seguramente haya existido algunas decisiones judiciales que no sean correctas y que de alguna forma esas situaciones que se da puedan ser injustas. Bueno, hay que analizarlas todas. Bien. Yo tengo claro de qué lado estoy y voy a estar siempre del lado de la víctima. Hay quienes y esto hasta por una historia familiar. Una historia familiar. Una historia familiar. A la madre de mis hijas la asesinaron en la vía pública. O sea, siempre voy a estar del lado de la víctima. En este delito y en todos los delitos. Siempre voy a estar del lado de la víctima. Pero claramente tenemos que ver, como actor político, cómo articulamos las distintas situaciones. Porque es muy fácil, luego de un hecho de esta magnitud, reclamar soluciones mágicas o soluciones inmediatas. No, esto es un proceso, lleva tiempo, y si hay que redoblar el paso, obviamente que hay que redoblarlo. Pero yo me acuerdo cuando la discusión cuando se aprobó la ley de género, se aprobó también como consecuencia de un feminicidio. Es decir, estaba la ley pronta, estaba en discusión parlamentaria, hubo un feminicidio y en 24 o 48 horas se aprobó. Después vino el reclamo de que no había recursos. Y no, si tú aprobás una ley en diciembre y ya está votado el presupuesto y la rendición de cuentas, los recursos no van a estar hasta la próxima instancia presupuestal. Es decir, por eso digo, tenemos que ver la globalidad del tema y encontrar soluciones que sean las soluciones que en definitiva eviten este tipo de situaciones. Ahora, no me voy a subir al carro del dolor que hay hoy en la sociedad uruguaya, porque creo que lo que hay que tener hoy es respeto. Ya se me pasó la bronca, ya se me pasó la impotencia, ahora lo que tengo es una firme determinación de laburar para ir para adelante. Hay quienes entienden que es pertinente, por ejemplo, por el caso ¿no? En particular, porque surgieron voces, derogar la ley de corresponsabilidad en la crianza, o sea, la de tenencia compartida que se aprobó en el periodo pasado, ¿no? Y que ha sido denunciada y resistida por organizaciones feministas. ¿A ese carro se sube? Yo nunca estuve de acuerdo con la ley, entonces no es que me suba, quizás estaba subido de antes, pero... Pero, ¿es el caso puntual por el que hay que apuntar a esta ley? Yo creo que estos casos remueven toda la sociedad uruguaya, tocan las fibras más íntimas de todos nosotros y evidentemente surgen este tipo de cuestiones. Que no sé si este caso tiene vinculación o no, que me parece que en principio parecería que no. Salvo que se sostenga que el hecho de que no existe un apartamiento inmediato una vez que haya una denuncia, entonces efectivamente ahí podría hacer. Bueno, a ver, el apartamiento se puede dar, el juez puede disponer ese apartamiento. Bueno, no lo hizo, no sé cuál fue la evaluación del riesgo, no quiero meterme en ese lío porque realmente tengo que tener todas las cosas arriba de la mesa. Pero digo, a ver, yo estaba en contra antes de la ley. Tampoco puedo decir, bueno, ahora sí, no me subo a ningún carro, siempre estuve en contra. Si efectivamente se da esa discusión y se acuerda en el Parlamento Nacional las mayorías necesarias para su derogación, bien, yo estaría a favor de ese proceso, pero no como consecuencia de un hecho puntual, sino porque no estoy de acuerdo desde el principio. Bien. Díaz, una sobre el proyecto de ley integral contra el lavado de activos, esta discusión en paralelo también en el Parlamento. Hay muchas preguntas que surgen de este proyecto. Quiero hacerle una en particular, ¿no? Veía el fin de semana era un programa de televisión del año 2000, donde había una serie de personas uruguayas connotadas hablando sobre el lavado de activos, y se decía en ese momento que no había casi lavado en Uruguay, ¿no? En el año 2000. El año 2000. Ah, no, claro, no. Año 2000. Había lavado, fregado, planchado. Bueno, no había casi lavado. No había ley. Bueno, se estaba discutiendo ese tema. Pero le pregunto en el año 2025, ¿en dónde está concentrado el lavado? Yo sé que hay que manejar evidencia empírica y no existe mucha, pero si tuviéramos que, digamos, apuntar hacia 2 o 3 lugares, que son obviamente, hay muchos actores que tienen que reportar sospechas, pero más allá de eso, ¿dónde está el lavado de día? Por ejemplo, ahora tuvimos toda una serie de estafas en donde se habló que eventualmente podía haber gente lavando dinero en los fondos ganaderos. ¿Dónde está la plata del lavado en Uruguay?
Yo no puedo hablar de dónde está la plata del lavado, ni dónde se lava. Lo que te puedo decir es dónde están los riesgos, porque hay una evaluación nacional de riesgos que señala cuáles son aquellos sectores que efectivamente son de más alto riesgo para ser utilizados como para lavar dinero. Nosotros, por ejemplo, en el año 2000 teníamos un supermercado de estructuras jurídicas y de diferentes tipos de sociedades fabricadas prácticamente a medida de cada caso para poder ser utilizadas para lavar dinero. No teníamos ley, no teníamos delito, salvo uno de la ley de corrupción, que era prácticamente inaplicable. De hecho, nunca se aplicó. La ley que crea los delitos recién se aprueba en el año 2004. No teníamos ni fiscalías especializadas, ni juzgados especializados, no teníamos nada, básicamente, y por eso no fue como no fue en la evaluación del año 2005, que fue la segunda evaluación de Gafilat, que no nos pusieron en la lista negra porque no existían listas en ese momento, si no, no hubiéramos ido derecho a la lista. Por eso fue que se creó en el año 2006 una comisión que integraba el doctor Costa, la doctora Olga Carballo, el doctor Adriasola y creo que y yo, no me acuerdo si alguien más la integraba, que revisó toda la legislación de lavado y se presentó el anteproyecto que termina con la ley del 2009, luego se volvió a discutir en el 2019. Los sectores, bueno, hay algunos, tenés sectores financieros y no financieros claramente marcados. El sector financiero es per se una actividad de riesgo. Obviamente que el sistema financiero tenés bancos, cambios y seguros. El sector más regulado y más controlado es bancos, eso es históricamente así, porque además en Uruguay el único banco nacional es el Banco República, el banco estatal, los demás son todos bancos extranjeros que tienen su casa matrices en el exterior, y claramente muchas veces las regulaciones de la casa matrices son mucho más exigentes que las regulaciones locales. Es decir, no digo que no haya riesgo hay y es el sector más riesgoso, pero está muy regulado y muy controlado. Después existen los cambios. El otro día decía el presidente del Banco Central, bueno, pero la operación de cambio de dinero per se es una actividad de riesgo, y tiene un riesgo, pero es mínimo. El problema es que el cambio no es solo la operación de cambio de dinero, todos sabemos que los cambios despliegan un kiosco, digamos, muy extenso de servicios, que muchos de ellos están y son de riesgo para el lavado de activos. Los seguros es un poco más entreverado el tema, pero también allí hay riesgo. Y después en el sector no financiero tenés obviamente desde las actividades delictivas básicas como el narcotráfico, que es la madre de todo este borrego, pero también existe corrupción, también tenemos contrabando, también existe lo que tiene que ver corrupción, contrabando, me estoy olvidando de algo, narcotráfico, probablemente se me esté escapando alguno. Pero, trata de blanca, no sé. Bueno, no. Si te escuchan decir trata de blanca, bueno, creo que no salí. Trata de personas. Trata de personas. Hasta hace unos años se puede decir. Hasta hace unos cuantos años atrás. Hasta el informe del 2000 ese que vi, por ejemplo. Bueno, estamos a 25 años. Por eso. La cuestión sí, efectivamente, esa ha sido señalada como una actividad de riesgo. El tema es determinar instituciones o profesiones y actividades. El otro día el senador Bordaberry hizo una exposición muy interesante con el tema fútbol, por ejemplo, que es claro que es una actividad de riesgo, porque se plantea siempre la discusión del ASAD, pero no solo el ASAD, el fútbol en general es una actividad de riesgo, y hay millones de agujeros ahí por donde, entonces tenemos que hacer todo un trabajo ahí, y no es solo SAD, es SAD y es clubes también. O sea, un club social no está exento. Entonces claro, ahí hay una actividad que no es específicamente un tipo de sociedad, un gozo. Lo mismo, en otro lado pasa, bueno, por instituciones, como los bancos. Tenemos que determinar... Me detengo ahí en los bancos. Al periodista Hugo Alconada Mon, lo conoces, periodista argentino. Sí, cómo no. Ha llevado a cabo varias investigaciones, sobre todo de temas de corrupción, lavado de activos, en fin. Él se ha expresado varias veces sobre el Uruguay. Ha dicho que Uruguay es una lavadora. Ha dicho que Uruguay le dicen la Suiza de América no porque tenga chocolates de buena calidad o lo leo Alconada muy habitualmente. También leí su libro. O relojes premium. Sino porque tiene una banca que hace una cobertura de guita en negro de los argentinos. De hecho, hace poco estuve en un programa en Se Arregla el Mundo, un programa de streaming, y dijo, si vos pones a dos tipos en la bahía de Portezuelo con un chaleco que atrás diga FIP, no queda ningún porteño en la playa, ¿no? Bueno, es una forma muy
Pero la pregunta es, ¿la banca uruguaya es el foco de los lavados de activos? O mejor, o la pregunta más concreta, hoy el sistema financiero uruguayo ¿sirve de cobertura para guita en negro de depositantes argentinos? La respuesta a tu pregunta apunta, te debería contestar con otra pregunta, ¿qué es guita en negro? ¿No? Porque hasta el año 2019 el fraude fiscal no era delito precedente en el Uruguay. Entonces, hasta el año 2019, cualquier dinero que proveniera de cualquier país del mundo que tuviera un origen fraude fiscal, en el Uruguay ingresaba y no era objeto material del delito de lavado. Creo que con eso te contesto gran parte o por casi todas las preguntas. Hasta el 2019 Alconadamón podría libre de cuerpo decir todo esto. Bueno, yo creo que te estoy contestando gran parte de la afirmación de Alconadamón. Después de ahí en adelante tenemos una realidad que también tenemos que ser claros. En el 2019 se aprueba, se incluye el fraude fiscal como delito precedente, pero no tenemos ninguna condena por lavado de activos con delito precedente de fraude fiscal. Ni una sola. Entonces, ahí hay un dato de la realidad, es que lo que nosotros hemos señalado a lo largo de esta presentación de la ley de lavado de activos es que tenemos una ley que es buena, que va a ser mejor cuando salga del Parlamento, salga como la manda el Poder Ejecutivo o con las correcciones que se le hagan, va a ser una ley mucho mejor, pero nosotros más que un problema normativo, tenemos un problema de ejecución de la norma. Entonces, si tú tenés en 5 años 8 condenas por lavado, algo no está funcionando. No hay denuncias. Eso de que no hay denuncias es relativo porque cada una de los reportes de operaciones sospechosas claramente está indicando de que allí por lo menos hay un principio o sospecha que luego el Banco Central o la UIF transformará en una denuncia en la Fiscalía o no. Son mejores los que mueven la plata en negro que los fiscalizadores. También eso puede pasar. Bueno, pero seguís teniendo un problema. No, claro que sí. Yo creo que durante los últimos 5 años tuvimos un sistema de controles, por lo menos en el sistema no financiero, que era un sistema muy rígido y un sistema muy estructurado y muy formal, que dividía las inspecciones por periodos de actividad y sancionaba por cuestiones muy formales. Nosotros pretendemos el sistema de la CENACLAF de inspecciones, lo que ha señalado la contadora Ali Bonatti, es decir, bueno, vamos a hacer inspecciones, obviamente, no solamente por segmentos de actividad, sino por zonas de riesgo, y vamos a apuntar específicamente no a si te compusiste una coma de más o no, si falta el papel tal o cual, sino que efectivamente exista un verdadero y efectivo cumplimiento de la normativa, porque si el objetivo fuera recaudar, es simplemente voy, te caigo, te busco lo que no tenés, porque seguramente algo no vas a tener y te sanciono por eso. Pero eso no es un sistema eficiente, es un sistema muy rígido, muy estructurado. De lo que se apunta es que sea un sistema eficiente. Y en materia de investigación, claramente hay algo que no está funcionando, porque no hay condenas. Hay condenas en juicio oral, hay condenas por proceso abreviado, pero la realidad es que el número es muy bajo. Y si uno analiza muchas de las condenas por delitos precedentes que hay, la pregunta que yo me la hice con Artigas, por ejemplo, ¿por qué no se hizo una investigación por lavado? Porque si hay delito de corrupción y hubo no sé cuántos millones de dólares de evasión de horas extras, ese dinero, ¿a dónde fue? Ahí hay una operación de lavado. Bueno, no hubo una sola condena por lavado. Ni una sola. La investigación no continuó. Y así como le faltan juzgados para atender la violencia de género, faltan justamente juzgados especializados en lavado de activos, ¿faltan más? Bueno, los juzgados especializados, yo creo que la especialización, y esto lo digo porque lo he sostenido siempre, en un sistema acusatorio tú la especialización la tenés que tener en quien investiga, no en quien juzga. ¿Está? O sea, obviamente quien juzga es un juez que tiene que ser estructural y funcionalmente imparcial, que recibe un caso, que escucha la contestación, que escucha la prueba, tiene que tener obviamente una buena formación, pero la especialización, lo que es carísimo, es investigar. ¿Y la Fiscalía está pintada para seguir estos casos? Yo no quiero hacer afirmaciones de ese tipo porque me parece que serían injustas con un conjunto de funcionarios que laburan y mucho. Lo que yo creo que evidentemente el enfoque y la priorización, algo está fallando. Yo no quiero entrar en el debate de la Fiscalía porque cada vez que yo nombro la palabra Fiscalía a más de uno se le eriza el pelo.
no voy a entrar. Yo ya no soy más el fiscal. Un poquito. No, yo no soy. A ver, tenemos un problema. En los hechos sos el fiscal. Pero el sistema. Porque es subrogante. O sea, en los hechos fue el último fiscal titular. Pero a ver, pero a lo que voy es, la responsabilidad primaria la tiene el sistema político. Bueno, que no nos hemos puesto de acuerdo en designar un fiscal. Hablando del sistema político, ¿no? Y la responsabilidad del sistema político. Hago un mea culpa, lo he dicho siempre. Sí. El sistema político acaba de definir, por ejemplo, en temas de corrupción, que a la JUTEP la asignación de presupuesto que le hace, y lo dijo la presidenta de la JUTEP, Ana Ferraris, no es consistente con la idea de que gobierna la honestidad. Se le dieron 2 mangos y dijo, bueno, usted dijo que debía hacerse cargo de lo que decía, ¿no? Y que las prioridades son otras. Yo no sé si dije debía hacerse cargo, digo que cada uno se hace cargo de lo que dice. Ok, que las prioridades son otras. No, dije que había un conjunto de prioridades y que dentro de las prioridades, obviamente, los recursos se asignan por orden de prioridades. Yo, francamente, hasta ahora desconozco el presupuesto de la JUTEP. Digo, no he tenido tiempo de leerme todos los artículos. ¿Debe renunciar Ana Ferraris por esto que dijo? No, ¿por qué? No pregunto. No, cuando digo debe hacerse cargo, lo digo no en el sentido de reclamarle yo responsabilidad, que no soy quien para hacerlo, sino de que cada uno se hace cargo de lo que dice. Capaz que le dieron una cuchara para ir a la guerra. Bueno, pues francamente tendría que leer el presupuesto de la JUTEP porque no lo tengo presente en este momento. Yo estuve en parte de en la discusión macro del presupuesto, luego en algunos incisos, pero en todos los incisos no estuve. Es imposible, salvo ahora la discusión parlamentaria va a tener la oportunidad de enmendar eso si los legisladores lo entienden pertinente. Esa ha sido una buena salida, ¿no? De abogado durante toda la nota. Juanchi, la reasignación en el Parlamento, háganse cargo los legisladores. Pero, Juanchi, dos cosas. Primero, es lo que dice la Constitución de la República. O sea, que para un abogado arrancar por la Constitución no está mal. No está mal. Hay muchos que la ignoran. Segunda cosa, en un sistema donde el gobierno no tiene mayoría en una de las cámaras, esto cobra aún mayor vigencia. Entonces no es una salida, es un dato de la realidad. O sea, fácil, yo podría venir acá y decir, no, vamos a hacer esto, aquello, lo otro. Y ahí tú me dirías, pero Jorge, mirá que no tiene mayoría. O sea, es lo que tú querés hacer, pero no sabés si lo vas a poder hacer. Entonces, por eso el debate parlamentario, y en particular en esta Cámara, cobra la Qué amigo Perrone, ¿no? No sé Tenemos por qué. que cerrar. Está picante, pero ¿Estuvo por torre ejecutiva Perrone? Porque ha estado con la rendición de cuentas. ¿Se anduvo vuelta o no? No. Que yo sepa, no. Ahora pero la torre ejecutiva tiene como 20 entradas. Bueno, no, le doy garage, no me haga hablar porque ahí me hace retrotraer a mi época de abogado. Y también tengo secreto profesional. ¿Es verdad que estaba clausurado el piso 4 de torre ejecutiva? No hay ningún piso clausurado. Jorge Díaz, muchas gracias por estos minutos. Gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, esperemos tener oportunidad de visitarlos más frecuentemente. Porque hace tiempo no me invitaban. Tuve que volver a UNI para que me invitaran. Hay algo que me está funcionando. Lo que pesa mi apellido. No me hagas hablar de tu apellido. Tenía que entrar a Maca Saavedra. Tenía que entrar a Maca Saavedra a fácil desviarse para ¿Y por qué no entró? No, tenía que entrar al programa para que viniera. Bueno. Sí. Gracias, Jorge. No, gracias a usted.